Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. ¿Estás ya cansado de confundir las distintas oraciones compuestas, las oraciones subordinadas? Hoy nos vamos a centrar en uno de sus subtipos, que son las oraciones subordinadas adjetivas o oraciones subordinadas de relativo. Las vamos a ver en función de la nueva gramática de la lengua española. Tenemos que decir que la gramática tradicional, las subordinadas adjetivas, las diferenciaba solo en dos clases: explicativas, cuando iban entre comas, y especificativas, cuando no llevaban comas. Es verdad que esto no se ha suprimido, pero la nueva gramática de la lengua española habla de tres tipos de oraciones subordinadas adjetivas y va a estar siempre en función del antecedente, que ahora vamos a explicar en qué consiste eso del antecedente, y aquí en estas oraciones es fundamental. Así que nos metemos en materia, vamos a ver algo de teoría, vamos a ver los distintos tipos y después nos metemos a analizar oraciones. Vamos a tener tres tipos. Debes tener en cuenta que casi todas estas oraciones, la oración subordinada va a tener función de adjetivo, es decir, para ello debe acompañar a un sustantivo o podría también ir sustantivado detrás de un artículo. Pero debes tener en cuenta que el antecedente, en los niños que gritan son mis vecinos, aquí podría decir los niños gritones y me ahorraría la oración subordinada. Pero si te das cuenta, ¿cuál era la sustitución que hacíamos en las oraciones subordinadas sustantivas? Sustituíamos la oración subordinada por una cosa. Los niños, una cosa, eso no tiene sentido. Por lo tanto, no estamos ante una oración subordinada sustantiva. El truco aquí para saber que es una oración adjetiva es que lleve un antecedente, los niños, y a partir de ahí el nexo y empieza la oración subordinada adjetiva, y además el nexo debo poder sustituirlo por el cual, la cual, los cuales, las cuales. Los niños, los cuales gritan, son mis vecinos. Entonces, ten en cuenta esto, que sobre todo para el primer tipo tienes que fijarte en el antecedente y en esa sustitución que hacemos del nexo por el cual, los cuales, las cuales. Y entonces vamos a tener aquí los niños que gritan, lo vamos a tener todo como si se tratase de un sintagma nominal. Lo que pasa que haciendo función de complemento del nombre tenemos a la oración subordinada adjetiva. Ese sería el primer tipo. El segundo tipo son las oraciones subordinadas relativas libres. Son antiguas adverbiales de modo, de tiempo, de lugar, y estas no llevan antecedente expreso. ¿Por qué? Porque están siempre como nexo, actúa un relativo, que puede ser pronombre relativo, adverbio relativo o determinante relativo, que sería quién, quiénes, cuánto, cuánta, cómo, dónde, cuándo, cuánto, y además recuerda, sin tilde, porque si llevase tilde ya no sería un relativo, sería un interrogativo, un exclamativo, y ya ese tipo de oraciones las vimos en las oraciones subordinadas sustantivas. Por lo tanto, si detectas alguno de estos nexos, un relativo como nexo, ya estamos ante una de estas oraciones, y eso sí, va a tener una función variable dentro de la oración principal. Va a ser habitual complemento circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, aunque también, sobre todo cuando hacen de pronombre, podemos encontrarlo como atributo, como complemento directo, como sujeto, y si es determinante, pues será determinante de un sustantivo. La analizaremos a continuación para que lo conozcas mucho mejor. Y el tercer tipo son las relativas semilibres, que son las antiguas oraciones subordinadas sustantivadas, adjetivas sustantivadas, que en este caso pues no va a aparecer tampoco escrito un antecedente, sino que este va a estar omitido, y sí van a llevar un artículo delante del nexo, y eso hace que al final la oración subordinada esté sustantivada. Hará también función de complemento del nombre, y tenemos que tener en cuenta que el elemento que está omitido, el antecedente omitido, haría de núcleo un núcleo
que no existe, no está escrito en la oración. Vamos a comenzar con el primer tipo de oraciones. Oraciones subordinadas relativas con antecedente expreso. ¿Cómo sabemos que una oración es de este tipo? Pues recuerda siempre el procedimiento para analizar oraciones compuestas, es irnos a los verbos. Aquí tenemos gritan, verbo núcleo, y son, verbo núcleo. Y después tengo este que. Pues tienes ya ahora que discriminar dónde está cada oración y cuál es, bueno, recuerda que siempre a partir del que va a estar la oración subordinada. Los niños que gritan son mis vecinos. Los niños los cuales gritan son mis vecinos. Entonces, ¿cómo me funciona esta sustitución? El que por los cuales estoy ante este tipo de oraciones, porque ten en cuenta además que sí que hay un antecedente escrito. Este que gritan se refiere a los niños. Podría incluso sustituirlo por un adjetivo, los niños gritones son mis vecinos. Entonces, dentro de la oración principal, que sería la oración compuesta, que es todo, ¿no? Es toda la oración, pues voy a tener los niños que gritan, todo esto es el sintagma nominal sujeto, y son mis vecinos, tengo el sintagma verbal, predicado nominal, nominal porque es verbo ser. Entonces, aquí dentro es donde va a estar el cambio porque tengo la oración subordinada adjetiva. Tengo a los, que es determinante, niños, este antecedente que es sustantivo núcleo, y ahora el que gritan, pues mira aquí, en las relativas con antecedente expreso, la subordinada es función de complemento del nombre, en este caso del núcleo de los niños. Entonces, aquí, este que gritan, tengo oración subordinada relativa en función de complemento del nombre. Y ahora tengo que analizar lo que me queda de la oración principal todavía pendiente, en concreto aquí, mis vecinos, sintagma nominal, atributo, mis determinante y vecinos, sustantivo, núcleo. Y ahora tengo que analizar la subordinada por dentro, que gritan. Entonces, aquí viene también otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta para analizar la subordinada. El que no solo va a tener función de nexo, va a tener también la función que haría el antecedente dentro de la subordinada. Me tengo que imaginar que en lugar de poner que gritan, pone los niños gritan. Entonces, aquí, además de nexo, tengo un sujeto y gritan el sintagma verbal, predicado verbal. Entonces, ese sería el análisis que hago de la oración subordinada de relativo y, como he dicho, es con antecedente expreso y tiene función de complemento del nombre. Tengo otro ejemplo de oración relativa con antecedente expreso. Esa es la profesora a quien pregunté por el examen. Tengo aquí un verbo, verbo núcleo, tengo aquí pregunté, verbo núcleo, y en algunas ocasiones podemos tener aquí un nexo, un relativo que lleva preposición delante, pero ten en cuenta aquí que la profesora hace de antecedente, este a quien surge, va a surgir como complemento del nombre de este profesora que hace de antecedente. Entonces, esa es la profesora a la cual pregunté por el examen. Entonces, debes tener en cuenta que la oración principal es esa es la profesora. Aquí tenemos que tener cuidado porque estamos ante una oración además ecuativa. Dentro de la oración esa es la profesora, ¿cuál sería el sujeto? ¿Esa o la profesora? Podríamos ahí tener dudas porque tenemos dos sintagmas nominales que concuerdan con el verbo
Entonces yo creo que es más lógico que la profesora es el sintagma nominal sujeto, y debes tener en cuenta que la oración subordinada de relativo tiene que ir siempre con la profesora. Por lo tanto, en la oración principal, aquí tenemos el sintagma nominal sujeto y aquí el sintagma verbal predicado nominal. Entonces, esa es un sintagma nominal atributo y esa es un pronombre núcleo. Entonces, la profesora a quien pregunté por el examen, pues tengo dentro de este sujeto el determinante, el sustantivo núcleo y aquí tengo la oración subordinada relativa en función de complemento del nombre. Pregunté por el examen a la profesora. Entonces, este a quién va a ser, le pregunté por el examen. Entonces va a ser complemento indirecto. Pero bueno, lo tengo que meter todo aquí dentro del sintagma verbal, predicado verbal, y le tengo que buscar a pregunté un sujeto omitido que sería yo. Yo pregunté por el examen a la profesora. Por lo tanto, preguntar por algo, sintagma preposicional, complemento de régimen, preguntar por algo. Preguntar por algo a alguien. Aquí tengo, pues, aquí voy a poner que es nexo y que es complemento indirecto. Realmente sería un sintagma preposicional también, porque va introducido por la preposición a, pero lo vamos a dejar aquí. Bueno, aquí pondría que la preposición es núcleo y aquí el examen es un sintagma nominal término con el determinante, con examen sustantivo núcleo. Recuerda que esto va a depender también de tu profesor. Dentro del sintagma preposicional, la preposición antes era enlace, lo que venía a continuación término, la nueva gramática dice que también es núcleo y yo aquí todavía doy margen a mis alumnos para que me sigan poniendo enlace y término porque vienen de comenzar a hacer análisis sintáctico con la anterior gramática. Bueno, pues aquí tendríamos esta oración, en este caso muy concreto, introducido por este a quién y que funciona como esa es la profesora a la cual pregunté por el examen. Vamos a ver ahora una oración relativa libre y aquí es verdad que ya lo que nos llama la atención es este nexo como este relativo, pero volvemos a tener dos verbos, verbo núcleo, hazlo. Bueno, ya veremos que el hazlo igual es otra cosa y apetezca, verbo núcleo. Entonces, pues claro, aquí tenemos un relativo, no podemos hacer... Aquí tenemos un relativo y por lo tanto eso nos lo está diciendo todo. Además, un relativo que tiene función de adverbio. Por lo tanto, hazlo. Pues vamos a analizar la oración principal. A hazlo le tengo que buscar un sujeto omitido. Lo voy a poner por aquí. Sujeto omitido, tú, hazlo como te apetezca. Pues todo el sintagma verbal, predicado verbal. Entonces, este hazlo, si es verdad que vamos a separar el lo porque es un pronombre que va incrustado en el verbo, ¿vale? Haz sería el verbo núcleo y lo es un complemento directo. Y este como te apetezca, pues aquí en las oraciones relativas libres, como decimos que la función es variable, esto me está indicando modo. Es decir, si tenemos un como, complemento circunstancial de modo, si es donde, de lugar,
Si es cuándo, de tiempo. Si es cuánto, de cantidad. Pues por lo tanto, aquí tenemos la oración subordinada relativa libre con función de complemento circunstancial de modo, como te apetezca. Ojo, porque esta oración internamente también tiene su dificultad, como te apetezca, para buscar el sujeto. Tengo que buscar un sujeto omitido. Entonces, aquí no puede ser yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. A ti no me vale como sujeto. Entonces voy a poner sujeto omitido, eso. Ya sabéis que eso, esto, aquello se puede también utilizar como sujeto omitido. Entonces, todo aquí lo voy a tener como sintagma verbal, predicado verbal, como te apetezca a ti, este te es complemento indirecto, como le apetezca a ella, y en este como pues voy a poner que es un nexo, complemento circunstancial, de modo también dentro de la subordinada va a mantener la misma oración que tiene la oración subordinada en la principal. Por lo tanto, este sería el análisis de una oración subordinada relativa libre, en este caso con un relativo de modo que hace función de complemento circunstancial de modo. Y vamos ya con el tercer tipo de oraciones subordinadas relativas, y son las relativas semilibres, las antiguas sustantivadas. Entonces recuerda que los adjetivos se pueden sustantivar. Yo puedo decir el niño guapo, pero si me cargo a niño y digo el guapo, pues estaría ahí sustantivando el adjetivo. Entonces la filosofía que siguen estas oraciones, la forma de proceder es similar. Entonces pongo el artículo delante y a continuación la oración subordinada adjetiva. Entonces, en este caso se ve muy claramente. Las que aprobaron mostraron su alegría. Tengo dos verbos, este verbo núcleo y este también. Además, descarto que no sea una perífrasis verbal, aquí son dos verbos que mantienen su significado por separado. Tengo el que, el nexo, y tengo justo delante un artículo. Entonces, no hay un antecedente, llevan artículo delante del nexo, y ahora vamos a ver la función que tiene. Sobre todo tengo que imaginar también ese antecedente que está omitido. Por ejemplo, las que aprobaron mostraron su alegría. Pues aquí puedo poner las alumnas. Este sería ese antecedente que estaría omitido y que me tengo que imaginar, ¿no?, para darle sentido a la oración. Entonces, las que aprobaron, aquí voy a estar ante que todo es un sintagma nominal sujeto y todo lo demás es un sintagma verbal, predicado, verbal. Este las es determinante dentro del sujeto, alumna sería el núcleo que no está, que está omitido, entonces, bueno, se suele decir que ese elemento omitido es el núcleo, y entonces el que aprobaron es el complemento del nombre de ese núcleo que realmente no está escrito. Entonces, aquí tengo la oración relativa semilibre en función de complemento del nombre. Entonces, mostraron su alegría, la mostraron, aquí tengo por esta parte un sintagma nominal complemento directo, con un determinante, con un sustantivo núcleo, y me faltaría por analizar este que aprobaron. Entonces aquí, para el que, dentro de la oración subordinada, tengo que hacer como hacía anteriormente, serían las alumnas aprobaron. Esto hace de nexo y también es el sujeto.
y este aprobaron, sintagma verbal, predicado verbal. Como ya he puesto que es verbo núcleo, pues no tengo nada más que hacer. Recuerda al final que todo esto es la oración compuesta o la oración principal que tiene como núcleo el verbo mostrar, ¿no? Entonces, de esta oración principal tenemos el sujeto y el predicado. La oración subordinada está aquí con su sujeto y con su predicado. Entonces tenemos que ir manteniendo este doble análisis cada vez que tengamos una oración subordinada, ya sea adjetiva, ya sea sustantiva, y ya veremos también cómo se van analizando los distintos tipos de construcciones o subordinadas adverbiales. Pero recuerda que si tiene antecedente escrito, antecedente expreso, y se puede sustituir el nexo por el cual, la cual, los cuales, las cuales, eso sí, a excepción de cuyo, que no se podría sustituir, pero si aparece un cuyo es una oración de este tipo, pues estas, relativas con antecedente expreso, van a tener función de complemento del nombre. Vamos a encontrar funciones más variadas en las relativas libres, que sobre todo te tienes que fijar en que no haya un antecedente expreso, y porque se supone que va en el propio nexo, que va a ser un pronombre relativo, un adverbio relativo, un determinante relativo. Y el tercer tipo son las relativas semilibres, que son las que están sustantivadas, es decir, llevan un artículo delante y van a tener función de complemento del nombre junto a un núcleo que estará omitido. Entonces son tres casos muy particulares, tres casos diferentes, pero que conforman este universo de las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. Si hay algo que no entiendas, ya sabes que tienes los comentarios, y espero que sigas el canal y que tengas las alertas puestas. Adiós.